una de las cosas más malas y más podridas que le han hecho daño a la vida cristiana y a la palabra de Dios es la teología moderna, algunas teologías modernas. Es decir, relativizar la palabra de Dios, anularla, cancelarla, eh, bueno, no creerla mucho, es decir, por ejemplo, la Biblia de Dios, Biblia tiene promesas. Jesucristo tiene 6 envíos en los 4 evangelios y los envió a sanar a los enfermos, a curar a los leprosos, a los paralíticos, a dar la vista a los ciegos, a echar los demonios. Entonces los envió y los envió, ¿no? Y les dio poder y autoridad sobre los demonios y sobre los enfermos. Bueno, está lleno de envíos, es decir, Mateo 10, Marcos 16, 15 y siguientes, envían los envíos. Jesús envía y envía, no solamente a los apóstoles, sino a los discípulos y al pueblo, a todo. El que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún, ¿no? Y entonces empiezan un poco, si, yo a veces los entiendo, porque si no han tenido una experiencia de Dios muy fuerte en la vida, pues tienen es una teoría de Dios, que eso es una cosa distinta. Entonces, sí, no, creen en Dios, pero no le creen a Dios, ¿no? Y envían a algunos con autoridad, empiezan a prohibir, ¿no? ¿Cómo que orar en lenguas? Una pobre señora que trabaja en el servicio doméstico fue a confesarse en una parroquia y salió un buen curita, un viejito redentorista, y le dijo que ella estaba orando en lenguas. ¡Ay, tiene que poner psiquiatra! ¿No? Y entonces la Biblia, ¿qué? ¿La Biblia qué? Hablarán nuevas lenguas, y San Pablo habla de las lenguas y las explica y todas esas cosas. Hasta el padre Ranner habla de la glosolalia, Santo Tomás de Aquino, todos. El catecismo, en el 2003, por allá, también habla de las lenguas. Entonces vamos a anular la Biblia, a cancelar el catecismo y a cancelar la vida de los santos. Santa Teresa de Jesús oraba en lenguas también. No, por Dios. Y entonces escandalizan a la gente y terminan votando a la gente hacia una iglesia evangélica o hacia la nueva era o hacia el agnosticismo, ¿no? Por una vaciada pues ya salió. Vaya a poner psiquiatra, ¿por qué? Porque ahora en lenguas o porque tiene visiones. Vaya, no, pues está muy bien hacer un discernimiento de esos fenómenos y de esos carismas. Por eso escribí el libro Profecía y Discernimiento, con las reglas de discernimiento de San Ignacio, Santa Teresa de Jesús y de otros. Pero escribí ese libro porque es que juzgan a la gente por su propia incredulidad o por el esquema teológico que les enseñaron. Como no son capaces de creer en la omnipotencia de Dios ni en las promesas de Jesucristo, sino que han relativizado el Evangelio, entonces le anulan la fe a las personas. Si vieran el congreso que tuvimos con Pepe Enciso, ¡qué maravilla! Hubo más de 150 sanaciones y había 1500 personas. Cuando Pepe oró, padre Ángel Guzmán oró, y este burro, este siervo inútil del Señor oró, se sanó mucha gente. Pero realmente pueden ir donde el médico y verificarlo. Y hubo de todo, qué manifestaciones y qué palabras de conocimiento, y qué maravilla, cómo ver que la palabra de Dios cobraba vida en esa comunidad de 1000 personas. Han debido asistir, ojalá hubieran asistido todos los sacerdotes de Bogotá, con sus prelados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla ver ese espectáculo y ese avivamiento, esa fe tan impresionante! Por eso a los evangélicos les pasan cosas. Y no son ficciones, ni son farsas, ni son mentiras, son verdad. Los testimonios llegan. A mí me contaba el psiquiatra Hincapié de la señora que empezó a pagar diezmo hasta que consiguió apartamento y carro. Porque Dios cumplió su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para mudarse, nos dice la Biblia, por Dios. Pero estamos viviendo un momento de crisis y entonces le enchufan la teología nueva a la palabra de Dios. No, eso son cosas relativas, esos son mitos, es que eso no quería decir eso sino otra cosa. Y empiezan, no, por Dios santo, no. Catecismo de la Iglesia Católica 115. Y los otros artículos de cómo interpretar la Biblia. Toda interpretación de la Biblia es literal, Santo Tomás de Aquino, y el catecismo la trae ahí. Puede ser alegórica, puede ser anagógica, puede ser moral, puede ser espiritual, lo que quiera.
Pero todo es literal. Y lo decía Santo Tomás y la iglesia lo asumió así. Y por eso San Francisco de Asís decía, la Biblia hay que leerla sineglosa, o sea, sin observaciones, como está escrita. Ahí, leámosla así. Entonces, por eso le pasan cosas a los hermanos separados, por eso le pasaron cosas a los santos. Por eso el padre Palau, el beato Palau, andaba por toda España expulsando demonios y sacaba la mitad de los locos de los manicomios y quedaban sanos. No estaban de psiquiatra, estaban de exorcista. ¿Por qué quedaban sanos con un exorcismo? En esa época no había tratamientos psiquiátricos. Quedaban sanos. Y Jesús también. Y los sanó. Les quitó el demonio, la tiranía, la opresión que tenían. No, por Dios. Es que no han estado en un grupo de oración. No han oído un mensaje en lenguas. Yo lo he oído 10.000 veces. Y se han cumplido muchos mensajes de esos. Otros son farsas, otros son histeria, otros son del demonio. Claro, discernimiento. Por eso escribimos el libro de discernimiento. Están las reglas de San Ignacio, de San Juan Clímaco, de Santa Teresa de Jesús, del mejor autor jesuita maravilloso, el padre Juan Bautista Scaramelli. Gracias a mi director espiritual, un santo que creía en todas estas cosas, el padre Eduardo Rico, que ya murió. Lo puedo mencionar porque no tendría su problema. Entonces, es la palabra de Dios. ¿Por qué Francisco Javier resucitó muertos? ¿Por qué el santo Curas multiplicaba los panes en las alacenas? ¿Por qué San Benito multiplicaba el aceite en las alcuzas de aceite? Yo estuve en México y después de que hubo el milagro de los panes y los peces con tamales en los tugurios de México, y Monseñor Talavera, que hoy es obispo, lo está relatando y lo está contando en un libro, en un video, en muchas cosas, y no le creen a un obispo tampoco, ¿sí? Porque es que su soberbia intelectual no les permite creer en la literalidad de las palabras de Jesús. A mí me impresiona mucho eso, me impresiona la crisis de la iglesia, y entiendo, la Virgen dijo en la Salet, la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Entonces terminamos en esos desmanes de estos pobres sacerdotes que tienen problemas, que tenemos que compadecer, que tenemos que amar, que tenemos que orar por ellos. Somos seres humanos y ellos también. Tenemos que tener compasión y oración, pero hay que creerle a Dios. Hagamos un paréntesis un instante.